eso tenemos de este lado a nuestro especialista, que él es el doctor José Alfredo Jiménez. Doctor, bienvenido. ¿Cómo Muchas está? gracias, bien. Muchas gracias por la invitación. Y de este lado se encuentra con nosotros la psicóloga Carla Lizárraga. Bienvenida. Gracias, feliz de estar aquí visitando las estrellas y hablando de este tema tan interesante. La verdad es que sí, muy interesante. Sueño. El ronquido simplemente es el sonido que se hace al pasar el aire mientras estamos dormidos por las vibraciones de las cuerdas vocales. Va a ser más intenso o menos intenso dependiendo de muchos factores, el peso del paciente, qué tomó, qué comió antes de dormir. Por ejemplo, el alcohol relaja todavía más los músculos. Esa dificultad para el ingreso de aire, generalmente dada por el peso o las dimensiones del cuello, pues provocan pausas respiratorias. ¿Qué quiere decir? El paciente empieza con un ronquido, pero de repente hace una pausa, pero en esa pausa deja de respirar, deja de oxigenar, puede haber unas pausas cardíacas que pueden representar peligro. ¿La apnea siempre viene con un ronquido o no? Sí, la apnea sí viene con un ronquido, porque precisamente nos indica la dificultad que está habiendo para ingresar el oxígeno del aire al cuerpo mientras el paciente está dormido. Pacientes con obesidad, obviamente, pues en la noche, por la posición, pues el abdomen se viene sobre el tórax, lo aprieta, entonces hay que hacer mucha fuerza. De hecho, parte del tratamiento de una persona con apnea, pues indican esos pulsos con presión, pues para poder llenar bien los pulmones. ¿Para provocar infartos, muerte? Claro que sí, tanto infartos cardíacos como infartos cerebrales. A ver, doctor, en este caso quiero como tratar de entender. Comentó que en niños también ocurre. ¿Hay alguna manera como de tempranamente identificarlo para que no llegue a ser algo grave? Sí, número uno, estamos escuchando a nuestros pequeños roncar en casa. Bueno, hay que ver, ya es un niño que presenta obesidad infantil. Si ya estamos viendo que nuestros menores de edad están roncando y no sabemos qué hacer, bueno, hay que ir con el especialista, en este caso un pediatra, y él sabrá derivarlo hacia si va al otorrino, si va al alergólogo, si va con el neurólogo, si va con el nutriólogo, dependiendo. Doctor, para después pasar a la parte del impacto emocional que tiene, pero sí para como terminar de entender esto, en el caso de repente yo he sabido de quienes y no necesariamente están con sobrepeso. Claro, lo que decimos, una relajación extrema de los músculos de la garganta o del paladar, alcohol, medicamentos para dormir, pacientes que pues están en tratamientos psiquiátricos, pues tienen que tomar ansiolíticos, medicamentos para dormir, relajantes musculares después de un accidente o de alguna situación, nos pueden llevar a relajar esos músculos y pues que no entre bien el aire y empezar con problemas. Oh, ok, bueno, eso es interesante como que tomemos en cuenta si estamos en alguna de este tipo de situaciones que nos pueden provocar. Ahora, pasando con nuestra psicóloga, hablábamos previo a que entráramos a la sección justamente del impacto emocional que tiene, porque viene como esta parte de frustración o de preocupaciones incluso. Ajá, viene la parte de la preocupación para la persona que está viviendo este padecimiento, la apnea del sueño, porque te irrumpe el sueño y dependiendo de la gravedad que se tenga, puede ser que no tengas un sueño reparador. Entonces te afecta en esa parte porque no nada más es el momento de la noche o la noche que tengo yo el problema, es al día siguiente, si no tengo un sueño reparador y tengo que ir a la escuela o tengo que ir en el trabajo, entonces no voy a rendir igual y no voy a tener la misma energía que cuando tengo un sueño reparador. Otro de los factores es a nosotros, por ejemplo, como parejas, ¿no?, de las personas o como madres o con las personas que vivimos con ellos, pues también nos afecta la parte psicológica. Como comentábamos antes, el doctor mencionaba, muchos problemas de pareja se tienen por esta situación, porque no me deja dormir, porque yo tengo el sueño perfecto, pero ya no me deja dormir o ya vuelve a ser diferente. Tengo que cambiarme a otra habitación para yo poder tener un sueño reparador porque mi pareja no me está dejando. Entonces puede haber conflictos de eso. Y muchos de los conflictos resultan antes de ir a visitar a un especialista, porque ahorita nos comentarán, pero puede ser que yo vaya y es una situación sencilla o con tratamiento sencillo que puedo reparar y que no puedo llegar incluso hasta peleas o hasta divorcios porque yo ya no puedo vivir con una persona. Si es, por ejemplo, si yo tengo la apnea del sueño, puedo despertar y en esa sensación de me falta el aire, dependiendo del conocimiento que tenga del padecimiento y de lo que piense y de lo que siente, puede afectar también como en la parte de ansiedad. ¿Dónde viene o cómo poder identificarlo? Ahora, doctor, una vez identificado, una vez que ya por fin tomaron la decisión de ir a revisarse con un especialista, que no lo deje pasar, señora, ¿qué sigue? ¿Cuál es el tratamiento? Una vez identificada la causa, por ejemplo, si es un problema de las amígdalas, por ejemplo, en un adolescente, en un niño,
bueno, pues hay que operarlas, ¿sí? Si es un problema de alcoholismo, bueno, hay que tratar también el alcoholismo. De no Sí, de que sea social nada más y nada, lo más indispensable. Si es ya un problema, por ejemplo, una obesidad, ponernos a dieta o incluso llegar a un tipo de cirugía bariátrica donde vamos a bajar de peso, pero sí tenemos que acudir con un neumólogo que es un especialista que nos va a derivar a una clínica que se llama Clínica del Sueño, donde nos ponen pues un aparatito para ver cuántas pausas inspiratorias se hacen y en base a eso pues dar el tratamiento que se llama CPAP, que es una maquinita que da esos pulsos al paciente a su peso. Si es un problema por relajación extrema por la úvula o la campanilla que le llamamos, bueno, también operarla. Entonces sí tenemos que identificar la causa exacta que nos está propiciando la apnea del sueño para, número uno, controlarla y posteriormente darle tratamiento definitivo. Doctor, tengo aquí una duda. No estoy muy segura, pero creo que había escuchado yo que viene también de algún problema neurológico. Sí, puede ser. Entonces, por eso lo comento. Hay que acudir con el especialista para poder ir derivando hacia qué nos vamos a enfocar. Otorrino, alergias, neurólogo, neumólogo, cirujano bariatra, dietólogo, etcétera. Perfecto. Y luego de ahí viene el que cuando ya cargan con su aparatito, me ha tocado escuchar, el que ya no, la verdad, la vida social, incluso para viajes y demás, les ha afectado mucho. Sí, la invitación es que acudamos a tratamiento, ¿no? Y es un equipo multidisciplinario. La parte primero, el diagnóstico médico y tratar. Si yo tengo resistencia o si esto me causa conflicto y ya afecta hasta mi trabajo, el viajar o el dormir o en esta parte de la vida fuera de mi casa con mi maletín o cuestiones de esas, pues hay que también trabajar la parte psicológica para adaptarse al cambio y que esto aprendamos a vivir con esta situación, igual cuáles son los factores que sí podemos controlar y adaptarnos al cambio para tener una vida lo más plena posible con todo y que tengo apnea del sueño. Pues bueno, ahí está. De verdad que pongamos mucha atención a este tema porque en muchas ocasiones el ronquido pareciera algo como ya normal. Normal me refiero a que si ya has estado con tu pareja o con el hijo que está roncando constantemente, de repente pensamos que a lo mejor es por una mala postura o simplemente porque trae un poquito de sobrepeso. O que llegó muy cansado. O que llegó muy cansado, y culturalmente, no sé, ustedes platíquenme, pero culturalmente pensamos que los hombres es normal que ronquen. O sea, se ha como normalizado. se ha claro. normalizado como diciendo, es que es hombre, ronca. Entonces hay que verificar eso. Sí, y la verdad es que no podemos alcanzar a mencionar qué tanto puede ser hasta que no acudamos con los especialistas.